Él la vio entrar, sosteniendo la mamila de leche caliente como si fuera la cosa más natural del mundo, y supo que su vida, el imperio que había construido y el hombre que creía ser habían terminado para siempre. Alejandro Cervantes contemplaba el atardecer sobre la laguna de Cancún desde el piso 40 de la Torre Cervantes. El sol se hundía en el agua turquesa, pintando el cielo de naranjas y violetas, un espectáculo que solía costarle millones y que ahora observaba como un condenado mira su última comida. El reflejo en el ventanal le devolvía la imagen de un hombre quebrado. El traje italiano de 100,000 pesos que vestía parecía una burla, una cáscara vacía de la opulencia que se había evaporado en menos de 72 horas. El silencio en la oficina era denso, pesado, interrumpido solo por el zumbido del aire acondicionado que pronto dejarían de pagar. El imperio hotelero, Cervantes Lujo, 5 resorts de gran turismo en la Riviera Maya, valorados en más de 200 millones de dólares, se había derrumbado como un castillo de arena golpeado por la marea. El licenciado Bernal, su abogado durante 2 décadas, carraspeó, ajustándose el nudo de la corbata. Su rostro, usualmente servil y adulador, era ahora una máscara de fría profesionalidad. Alejandro, los bancos han ejecutado las garantías. Mateo Suárez desapareció del país, vació las cuentas maestras, las de inversión, y dejó una red de deudas fraudulentas firmadas a tu nombre. No queda nada, 0. Es más, debes 150 millones de pesos que son impagables, y el SAT ya interpuso una demanda penal por evasión fiscal agravada. Tienes 48 horas antes de que giren una orden de aprehensión. Alejandro sintió que el piso de mármol importado se abría bajo sus pies. Mateo, su socio, su compadre, el hombre con el que había construido todo, lo había destrozado. Alejandro se sirvió un whisky doble con manos temblorosas. El líquido ámbar, un escocés de 30 años que antes bebía como agua, ahora le quemaba la garganta. ¿Qué opciones tengo, Bernal? Vende el yate, el jet, los autos. El abogado soltó una risa seca, casi un insulto. El yate fue lo primero que embargaron. El jet está retenido en Toluca. Alejandro, no entiendes la magnitud de esto. Estás en la ruina total. Mis honorarios, por cierto, ascienden a 300,000 pesos. Necesito que me los cubras ahora, si quieres que intente siquiera negociar un amparo, aunque lo dudo. 300,000 pesos. Una cifra que antes gastaba en una cena. Ahora era una fortuna imposible. Era el fin. No tengo ese dinero, Bernal. No tengo nada. Sabes que mi esposa Sofía desapareció hace 6 meses. Nadie sabe dónde está. Estoy solo con mi hijo. Diego tiene 8 meses. No puedes abandonarme. Alejandro golpeó el escritorio de caoba, sintiendo la impotencia recorrerle las venas. El licenciado Bernal guardó sus documentos en un portafolios de piel de cocodrilo, un regalo de Navidad que el propio Alejandro le había dado. En este negocio no hay amigos, Alejandro. Hay transacciones, y tú me enseñaste eso muy bien. ¿O ya olvidaste cuando despediste a 50 empleados de limpieza una semana antes de Navidad porque necesitabas reducir costos? Alejandro palideció, recordando aquella tarde. Bernal continuó con una crueldad quirúrgica. Redujiste costos para dar el enganche de tu nuevo yate. 50 familias en la calle para que pudieras pasear por el Caribe. Lo siento, Alejandro. Mis honorarios o me voy. Alejandro se desplomó en su silla. No podía defenderse. Era verdad. Había sido ese hombre, un déspota arrogante que medía a las personas por su utilidad. El abogado, viendo que no había nada que exprimir, se dirigió a la puerta. Que tengas suerte, la necesitarás. La puerta se cerró con un sonido seco, final, como el de una celda. El teléfono de la oficina sonó estridente. Alejandro lo ignoró. Llevaba días ignorando a acreedores, inversionistas furiosos y periodistas buscando carnada. Saltó la contestadora. La voz de su
Hermana Camila llenó el silencio. Alejandro, ¿estás ahí? Mira, hablé con mamá. Sabemos lo que está pasando. Salió en todos los periódicos. Es una vergüenza terrible para el apellido. Mamá y yo creemos que es mejor que no vengas a la casa de Valle de Bravo este fin de semana. Ya sabes cómo es la gente del club, las preguntas, las miradas. Es mejor que mantengas tu distancia hasta que esto se calme. Cuídate. El clic de la llamada fue más doloroso que la traición de Mateo. Su propia familia, su madre Elena y su hermana Camila le daban la espalda por el qué dirán. La vergüenza social era más fuerte que la sangre. Un llanto agudo rompió el silencio de la oficina. Diego, su bebé, lo había olvidado por un momento. Corrió a la pequeña habitación contigua que había improvisado como guardería. Su hijo de 8 meses estaba rojo, con los puños apretados, llorando de hambre. Alejandro lo tomó en brazos con torpeza. El olor del pañal sucio lo golpeó. ¿Cuándo fue la última vez que lo había cambiado? ¿Que le había dado de comer? Los últimos 3 días habían sido una vorágine de alcohol y desesperación. Buscó en la pañalera de diseñador. Vacía. No había fórmula, no había pañales limpios. El miedo, un miedo real y primitivo que nunca había sentido, le heló la sangre. Revisó su cartera de piel italiana. Unos cuantos billetes. 500 pesos. Era todo lo que le quedaba en el mundo. 500 pesos entre él, su hijo y la cárcel. Se sentó en el suelo de la lujosa oficina, acunando al bebé que lloraba desconsoladamente, y por primera vez en su vida adulta, Alejandro Cervantes lloró. Lloró por el imperio perdido, por la traición de su socio, por el abandono de su esposa Sofía, por el desprecio de su familia. Pero sobre todo, lloró porque su hijo tenía hambre y él, el gran magnate, el rey de Cancún, no tenía cómo alimentarlo. Justo en ese momento, cuando la oscuridad parecía absoluta, sonaron unos golpes suaves en la puerta. No eran los golpes firmes de un acreedor, ni los golpes autoritarios de la policía. Eran tímidos, casi pidiendo permiso. Alejandro se tensó. ¿Quién? Una voz suave respondió. Don Alejandro, soy Lucía. Lucía Flores, de limpieza. Escuché llorar al bebé. ¿Está todo bien? Le traje unas cosas. Alejandro, confundido, abrió la puerta. Frente a él estaba una mujer joven, de unos 28 años, con el uniforme azul desgastado pero impecable del personal de limpieza. Sus ojos miel lo miraban con una compasión que lo desarmó. Lucía Flores llevaba trabajando 3 años en el corporativo, 3 años en los que Alejandro jamás la había visto realmente. Era invisible, parte del mobiliario. Ahora, esa mujer invisible sostenía una bolsa de tela. Perdone el atrevimiento, señor, pero escuché el llanto. Traje una lata de fórmula, un paquete de pañales y unas papillas. Mi niño ya creció y dejó estas cosas. Alejandro la miró, incrédulo. ¿Por qué? No te he pagado la última quincena, a nadie se le ha pagado. Lucía se encogió de hombros y entró sin esperar invitación, caminando directamente hacia el bebé que lloraba. Con una naturalidad que Alejandro envidiaba, Lucía tomó a Diego de sus brazos. Tranquilo, chiquito, ya estamos aquí. El bebé, sintiendo el calor y la seguridad, redujo su llanto a un gemido. Lucía, mientras preparaba el biberón con manos expertas, respondió a su pregunta sin mirarlo. Nadie merece quedarse solo, don Alejandro, y mucho menos un bebé inocente. Sé que usted probablemente nunca me verá como algo más que la señora que limpia sus baños, pero yo lo vi construir esto, y ahora lo veo perderlo. El dinero va y viene, pero un niño con hambre, eso sí, es una tragedia. Alejandro sintió una oleada de vergüenza tan profunda que tuvo que apoyarse en la pared. Mientras Lucía alimentaba a Diego, quien bebía con desesperación, Alejandro preguntó con voz rota. Todos se fueron, mi abogado, mi familia, mis amigos. ¿Por qué tú, a quien le debo dinero,
estás aquí. Lucía terminó de cambiarle el pañal a Diego sobre el escritorio de caoba. Porque yo también lo perdí todo una vez, señor. Mi esposo Javier murió hace 4 años en un accidente de construcción. Trabajaba sin seguro. La compañía nos dio la espalda. Me quedé en la calle con mi hijo de 1 año. Perdí mi casa, perdí mis ahorros en abogados. Estaba como usted ahora, sentada en el suelo pensando que era el fin. Alejandro la escuchaba, paralizado. Nunca se había detenido a pensar en las vidas de las personas que limpiaban sus pisos, pero una vecina, doña Remedios, una mujer que apenas me hablaba, me vio llorar. Esa noche llegó a mi puerta con una sopa caliente y me ofreció un cuarto en su casa, sin pedir nada a cambio. Me consiguió este trabajo, me salvó. Ella me enseñó que cuando caes al fondo, el fondo puede ser una tumba o puede ser un impulso para saltar más alto. Yo estoy aquí, don Alejandro, devolviendo la sopa caliente que alguien me dio a mí. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Alejandro. Sin control, esta mujer con su salario mínimo tenía una nobleza que él, con todos sus millones, jamás había poseído. Pero yo no merezco esta ayuda, Lucía. Yo fui el hombre que despidió a 50 personas antes de Navidad. El licenciado Bernal me lo recordó. Lucía asintió lentamente, acunando a Diego, que ya dormía. Lo sé, mi cuñado era uno de ellos. Fue un año terrible para nuestra familia. Alejandro sintió el golpe. Dios mío, Lucía, Ella lo interrumpió sin rencor, solo con una triste honestidad. Ese hombre que hizo eso, don Alejandro, ya no está aquí. El hombre que veo ahora está quebrado y tiene miedo. No soy quien para juzgarlo, pero le quedan 47 horas. Tiene que decidir si se queda en el suelo llorando por lo que perdió o usa este fondo como impulso. El teléfono sonó de nuevo, número desconocido. Lucía lo instó con la mirada. Alejandro contestó. Habla Carlos Villarreal. Alejandro se heló. Don Carlos Villarreal, el tiburón de los negocios hoteleros. Su competidor más acérrimo, un hombre que había intentado comprarlo y al que Alejandro había humillado públicamente 1 año atrás. Villarreal, ¿qué quieres? Burlarte. La voz de Villarreal era grave, como un trueno. No pierdo mi tiempo en burlas, Cervantes. Escuché que tienes problemas serios. Quiero verte mañana a las 9 a.m. en mi oficina de la Torre Arrecife. No llegues tarde. Y colgó. Alejandro miró a Lucía. Era don Carlos Villarreal. ¿Quiere verme? Lucía frunció el ceño. Ese hombre es un buitre, señor, pero es el único que ha llamado. Tiene que ir. Alejandro se miró. Llevaba la misma ropa desde hacía 2 días. Olía a whisky y a derrota. No puedo presentarme así. Parezco un vagabundo. Lucía acostó a Diego en la cuna improvisada. Espere aquí, no se mueva. Salió de la oficina. Alejandro no sabía qué esperar. ¿A dónde iba? ¿Qué podía hacer ella? Se sentía impotente, dependiente de la mujer que limpiaba su basura. Media hora después, Lucía regresó. Traía una camisa blanca impecablemente planchada y un traje azul marino. ¿De dónde? De la tintorería del hotel, señor. Hablé con doña Pilar. Era de un huésped que lo olvidó hace meses. Nadie lo reclamó. Le debo un favor a Pilar, pero al menos usted lucirá como el empresario que es. Báñese en el baño ejecutivo. Hay rastrillos nuevos. Lo esperaré aquí con Diego. Vaya. No deje que Villarreal lo vea derrotado. Alejandro tomó la ropa, sintiendo el peso de esa dignidad prestada. La compasión de esa mujer era un espejo que le mostraba lo monstruoso que él había sido. A las 8:50 a.m., Alejandro Cervantes entró al lobby de la Torre Arrecife. El traje le quedaba ligeramente grande, pero estaba limpio, afeitado, y aunque por dentro temblaba, por fuera proyectaba una sombra de su antiguo yo. Don Carlos Villarreal lo esperaba en su oficina, un espacio minimalista con una vista aún más impresionante que la de Alejandro. Villarreal, un hombre imponente de 60 años, con cabello completamente blanco, no le ofreció la mano.
Siéntate, Cervantes, sé que te enfrentas a 10 años de prisión, sé que Mateo Suárez te robó hasta el alma, sé que debes 150 millones. Alejandro apretó los puños. Si me citaste para restregarme mi desgracia, ahórratelo. Villarreal sonrió, una sonrisa sin alegría. No, te cité para ofrecerte un trato. Es la única oferta que recibirás. Puedo pagar tus deudas, todas. Los 150 millones al fisco y a los bancos. Puedo hacer que la demanda penal desaparezca. Puedo salvarte de la cárcel. Alejandro sintió un hilo de esperanza. ¿Qué quieres a cambio? ¿Mis hoteles? Ya no son míos. No quiero tus hoteles en ruinas. Te quiero a ti. Villarreal se inclinó hacia adelante, sus ojos negros perforando a Alejandro. Quiero tu experiencia, tu conocimiento, tu cerebro. Trabajarás para mí. Durante 5 años. Serás mi director de operaciones en la nueva división de Puerto Vallarta. Te pagaré un salario de 30,000 pesos al mes. Sin bonos, sin prestaciones de lujo. Reportarás directamente a mí. Serás mi empleado, mi gato, si así lo quiero. 5 años de tu vida a cambio de tu libertad. Alejandro sintió el sabor amargo de la bilis. 30,000 pesos. Era menos de lo que ganaba un botones en sus hoteles. Era esclavitud moderna. Era la humillación absoluta. Miró por la ventana la ciudad que alguna vez fue suya. Pensó en la celda que lo esperaba. Pensó en Diego, su hijo, creciendo sin padre, o peor, visitándolo en un reclusorio. Pensó en Lucía, la única persona que le había mostrado bondad. La cárcel era el fin. Este trato, aunque humillante, era una oportunidad, un fondo desde el cual quizás podría saltar. «Acepto», dijo con voz hueca. Villarreal sacó un contrato ya redactado. «Firma. Empiezas el lunes, en Puerto Vallarta». Alejandro firmó, sintiendo que vendía su alma, pero salvaba su futuro y el de su hijo. Salió de la Torre Arrecife sintiéndose un fantasma. Lucía lo esperaba en la entrada del edificio, con Diego en brazos. La mirada de ella preguntó todo. «Pagará mis deudas, no iré a la cárcel, pero trabajaré para él 5 años, por un sueldo miserable, en Puerto Vallarta. Me voy mañana». Lucía asintió lentamente, procesando la información. «Entonces está vivo don Alejandro, y su hijo tiene un padre, eso es lo que importa. Puerto Vallarta no es el fin del mundo». Alejandro la miró, dándose cuenta de algo crucial. «Lucía, no tengo a nadie más. Mi familia me desprecia. Sofía me abandonó. ¿Podrías venir conmigo? Te necesito. Diego te necesita. Te pagaré un sueldo, lo que pueda de mi miseria, para que cuides a Diego mientras yo...». Lucía lo miró fijamente. «Don Alejandro, yo no voy por usted. Voy por ese niño. Él no tiene la culpa de los errores de los adultos. Acepto el trabajo de niñera, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que me pague un salario justo. No quiero su caridad. Quiero un trabajo digno y que entienda que lo hago por Diego». Alejandro sintió un nudo en la garganta. En su peor momento, esta mujer le exigía dignidad, no solo para ella, sino para él. Trato hecho, Lucía. Trato hecho. El departamento en Puerto Vallarta era diminuto. 2 recámaras pequeñas en un barrio obrero, lejos de la zona turística. Las paredes tenían humedad y el aire acondicionado de ventana hacía un ruido infernal. Era un palacio comparado con la cárcel. Lucía se instaló en la habitación más pequeña con Diego y Alejandro en la otra. El primer día de trabajo fue la prueba de fuego. Villarreal cumplió su palabra. La oficina de Alejandro era un escritorio de metal oxidado en el sótano del Hotel Coronado, junto a las lavadoras industriales. El ruido era ensordecedor y el calor insoportable. Su nuevo equipo eran los supervisores de mantenimiento y limpieza, gente que lo miraba con recelo. El gerente general, un hombre llamado Ernesto, le dejó claro: «Don Carlos dijo que usted reporta a mí y yo reporto a él.
Para nosotros, usted es solo un gerente más, y uno que huele a problemas. La humillación era constante. Lo hacían revisar inventarios de sábanas, contar rollos de papel higiénico. Él, que había manejado presupuestos de cientos de millones. Quería renunciar, gritar, pero cada noche, al llegar al departamento, veía a Diego riendo en los brazos de Lucía. Eso lo anclaba. Un día, una de las supervisoras de limpieza, una mujer mayor llamada Doña Inés, lo confrontó. «Usted es el Cervantes de Cancún, ¿verdad? El que quebró». Alejandro asintió, preparándose para el insulto. «Mi sobrino trabajaba para usted. Lo despidió antes de Navidad hace 3 años, por su yate». Nos lo contó. El sótano pareció quedarse sin aire. Todos los empleados dejaron de trabajar para escuchar. Era su momento de juicio. Podía mentir, negarlo, justificarse, pero recordó la mirada de Lucía. «Sí, fui yo», dijo con voz clara. «Fui arrogante, egoísta y cruel. No tengo excusa. Lo hice y me arrepiento cada día de mi vida. Sé que ustedes me ven y ven a ese hombre, pero estoy aquí para trabajar, para hacer las cosas bien, si me dan la oportunidad». El silencio fue total. Doña Inés lo miró, sus ojos evaluándolo. «Bueno, al menos no es un cobarde. Ahora, si ya terminó de confesarse, la secadora del ala norte se descompuso y tenemos 300 habitaciones que entregar». Algo cambió ese día. La hostilidad no desapareció, pero se atenuó. Empezaron a hablarle, a contarle los problemas reales. Equipos viejos, falta de personal, turnos dobles. Alejandro, usando el cerebro que Villarreal quería, redactó un informe. Demostró que comprar una secadora nueva ahorraría más dinero en reparaciones en 6 meses. Se lo presentó a Ernesto, quien se rió. Villarreal no aprueba gastos, optimiza. Alejandro, sabiendo que arriesgaba su miserable empleo, llamó directamente a Villarreal. «Don Carlos, soy Cervantes. Su gerente en Vallarta está a punto de costarle 300.000 pesos por no querer gastar 80.000 en una secadora. Aquí están los números». Hubo un silencio en la línea. «Compra la maldita secadora, Cervantes, y si tus números están mal, lo pagarás de tu sueldo». Al día siguiente, la secadora fue aprobada. Los empleados del sótano lo miraron con un nuevo respeto. Había usado su poder, no para humillarlos, sino para ayudarlos. Pasaron 6 meses, 6 meses de trabajo agotador en el sótano, pero de noches tranquilas en el pequeño departamento. Alejandro había aprendido a cocinar cosas sencillas, cenaba con Lucía y jugaba con Diego antes de dormirlo. Había pagado el favor de doña Pilar en la tintorería. Había memorizado los nombres de los hijos de doña Inés. Se estaba convirtiendo en un hombre diferente. Un viernes, Villarreal lo llamó. «Cervantes, los números de Vallarta han mejorado. Redujiste costos operativos un 15% y la satisfacción del cliente en lavandería subió. Te necesito en Ciudad de México. Hay problemas en el hotel de Polanco». El viaje a la Ciudad de México fue extraño. Era la primera vez que viajaba en clase turista en 15 años. Lucía y Diego lo acompañaron. Ella ahora era oficialmente su asistente personal y niñera, con un sueldo que Alejandro había negociado duramente con Villarreal. Mientras esperaban la conexión en el aeropuerto, Alejandro escuchó una voz que le heló la sangre. «Vaya, vaya, pero si es mi hermanito el magnate caído». Era Camila, su hermana. Lucía impecable, con un vestido de diseñador y joyas que valían más que el salario anual de Alejandro. Camila lo miró con desprecio, barriéndolo de arriba a abajo. «Mamá me dijo que estabas trabajando de empleado. Qué humillante. ¿Y esta quién es?». Su mirada se posó en Lucía, quien sostenía a Diego. «Soy Lucía Flores, la asistente del señor Cervantes». Camila soltó una carcajada. «¿Asistente? Claro, la niñera». «Qué bajo has caído, Alejandro. Te lo advertimos». Alejandro sintió la ira subir. «Camila, no tienes derecho». «No te preocupes», lo interrumpió ella. «No le diremos a nadie que te vimos.
Sigue jugando a ser pobre. Por cierto, deberías cuidar mejor tus cosas. Vi a tu esposa. Alejandro se quedó paralizado. ¿Qué? A Sofía, tu esposa desaparecida. La vi la semana pasada en una gala en el Club de Industriales. Se veía espectacular, del brazo de un empresario español, multimillonario. Al parecer nunca estuvo desaparecida, hermanito. Simplemente te cambió por uno mejor. Camila sonrió con malicia, disfrutando el golpe. Buena suerte con tu asistente. Vámonos, Quique. Y se alejó, dejando a Alejandro temblando en medio de la terminal, con una verdad 1000 veces peor que la traición de Mateo. Sofía no había desaparecido, lo había abandonado. Lucía vio la palidez en su rostro. «Señor, ¿qué pasa?» Alejandro no podía hablar. El dolor era tan agudo que le cortaba la respiración. Lo había abandonado a él y a su hijo. Había fingido un secuestro o una desaparición mientras él se hundía, y ahora estaba en la misma ciudad, viviendo una vida de lujo. La rabia lo consumió. Tenía que encontrarla, tenía que enfrentarla. Ese fin de semana en Polanco, mientras Lucía cuidaba a Diego en el hotel, Alejandro usó sus antiguos contactos, los pocos que aún le tomaban la llamada por lástima. Consiguió la dirección. Era un penthouse en la calle Rubén Darío, frente a Chapultepec. Esperó afuera, sintiéndose un detective de película barata. La vio salir. Sofía, hermosa, elegante, riendo mientras un hombre mayor la ayudaba a subir a un Bentley. Alejandro sintió el impulso de correr, de gritar, pero se contuvo. La siguió hasta un restaurante de lujo en Masaryk. Entró, ella lo vio, su sonrisa se congeló. El empresario español miró confundido. «Alejandro, qué sorpresa». La frialdad en su voz era absoluta. «Necesito hablar contigo, a solas». El empresario, confundido, se retiró a la barra. «¿Qué quieres, Alejandro?» «Vengo a firmar el divorcio. Pensé que te habías muerto». Sofía tomó un sorbo de champán. «Casi». «¿Por qué, Sofía? ¿Por qué abandonaste a tu hijo? ¿A Diego?» Ella lo miró como si fuera un insecto. «Seamos honestos, Alejandro. Ese niño fue tu capricho, tu heredero. Yo nunca quise ser madre. Mi vida no es cambiar pañales. Cuando vi que el barco se hundía, tomé un salvavidas. Las joyas, el dinero que tenía en mis cuentas privadas. ¿Esperabas que me hundiera contigo? ¿Que viviera como...?» Miró alrededor. «¿Como una persona normal? No, gracias». «¿Y Diego?», susurró él. «Quédatelo. Es todo tuyo. Renuncio a cualquier derecho. Dámelo por escrito. Mi prometido Antón no quiere cargas del pasado. De hecho, me hiciste un favor. Ahora firma el divorcio y déjame seguir con mi vida». Alejandro la miró, pero ya no veía a la mujer que había amado. Veía a un monstruo egoísta, una extraña. Todo el dolor se transformó en una extraña paz. Era libre. «Firmaré», dijo. «Pero quédate con esto. Te lo ganaste». Se quitó el reloj, un reloj modesto que Villarreal le había dado, y lo puso en la mesa. «Es todo lo que tengo, pero tú vales mucho menos que esto». Se dio la vuelta y salió del restaurante, dejando a Sofía boquiabierta por primera vez. Esa noche regresó al hotel. Lucía estaba durmiendo a Diego. Él la miró, la mujer que se quedó, que cuidó a su hijo, que le prestó dignidad. La encontró en España. Me abandonó. Nunca quiso a Diego. Quiere el divorcio. Lucía solo se acercó y le puso una mano en el brazo. «Lo siento mucho, Alejandro». Él negó. «No lo sientas. Es lo mejor que me ha pasado. Me quitó un peso de encima. La mujer que amé nunca existió. Era una ilusión». La miró fijamente. «Tú eres real, Lucía. Tú te quedaste. Tú cuidaste a mi hijo. Tú me salvaste». El silencio se llenó de electricidad. Alejandro, temblando, pero esta vez no de miedo, sino de algo nuevo, tomó la mano de Lucía. «Lucía Flores, he sido un idiota arrogante, un hombre quebrado, un empleado humillado, pero en todo este tiempo lo único bueno, lo único verdadero, has sido tú.
Sé que soy un desastre, que no tengo nada que ofrecerte, pero me estoy enamorando de ti. Lucía lo miró, sus ojos miel brillando con lágrimas. Alejandro, yo también he visto al hombre en el que te estás convirtiendo, el hombre que pelea por su gente en el sótano, el padre que es para Diego, y yo también me enamoré de ese hombre. Y en esa habitación de hotel de clase turista, rodeados por el ruido de la ciudad, se besaron. No fue un beso de pasión desesperada, sino uno de alivio, de encontrar un hogar. Pasaron 2 años, 2 años en los que Alejandro y Lucía construyeron una vida. El trabajo con Villarreal continuó, duro y exigente. Alejandro fue ascendido. Ya no estaba en el sótano, ahora era director regional. Su salario mejoró. Se mudaron a un departamento mejor en Puerto Vallarta. Diego, que ya tenía casi 3 años, llamaba mamá a Lucía. Una tarde, mientras caminaban por el malecón, Alejandro se detuvo. Lucía, me divorcié legalmente hace 1 año y he ahorrado cada centavo. No es mucho. Se arrodilló. No tengo un diamante, no tengo un imperio. Sacó un pequeño anillo de plata con una piedra de luna. Pero tengo un corazón que te pertenece. ¿Quieres casarte conmigo? Lucía lloró y dijo que sí. La boda fue sencilla, en la playa de Puerto Vallarta al atardecer. Solo doña Inés, el personal del hotel que se había vuelto su familia y 2 figuras inesperadas. Su madre, Elena, y su hermana Camila habían llegado sin avisar. Camila se acercó a Alejandro, sus ojos rojos. Alejandro, perdóname, fui una idiota. Mi esposo, Quique, me dejó. Me dejó por una mujer más joven y me quitó todo. Resulta que yo estaba como prestanombres y firmé todo. Estoy en la ruina. Y solo entonces entendí la humillación por la que te hice pasar. Mamá y yo estamos tan avergonzadas y tan orgullosas del hombre que eres ahora. Alejandro, viendo el dolor genuino en sus ojos, abrazó a su hermana por primera vez en años. Estás en casa, Camila. Estamos en familia. 1 año después de la boda, la tragedia volvió a tocar la puerta. Una llamada desde España. El empresario Antón, el esposo de Sofía. Señor Cervantes, tengo terribles noticias. Sofía, mi esposa, falleció. Tenía una condición cardíaca que nunca nos dijo. Murió anoche. Alejandro sintió un vacío. A pesar de todo, era la madre biológica de su hijo. Pero la noticia no terminaba ahí. Hay algo más. Sofía cambió su testamento hace 6 meses. Estaba arrepentida, creo. Dejó todo lo que tenía a nombre de su hijo, de Diego. Alejandro no entendía. ¿Qué tenía ella? Mucho. Cuando se casó conmigo, me hizo firmar una separación de bienes absoluta y ella invirtió muy bien el dinero que se llevó de México. Estamos hablando de unos 3 millones de euros, señor Cervantes. Su hijo, Diego, es el único heredero. Alejandro colgó, aturdido. Miró a Lucía, que jugaba con Diego, ahora de 4 años, en el jardín de su pequeña casa. Su hijo, que no sabía nada de esta mujer, era millonario. Decidieron juntos que ese dinero no cambiaría nada. Lo pusieron en un fideicomiso intocable hasta que Diego cumpliera 21 años. Su vida continuaría igual, basada en el trabajo, la humildad y el amor. La vida parecía haberse estabilizado. Alejandro estaba a punto de cumplir su contrato de 5 años con Villarreal. Había transformado la división de Vallarta. Don Carlos lo respetaba, incluso lo consideraba casi un igual. Fue entonces cuando llegó la llamada de la Fiscalía General de la República. Señor Cervantes, habla el fiscal Aguirre. Tenemos noticias. Capturamos a Mateo Suárez en Panamá. Intentaba huir a Suiza. Lo tenemos en custodia y ha confesado todo. El fraude, la falsificación de firmas, todo. Alejandro sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Qué significa eso? Significa que su nombre está limpio. Oficialmente, usted fue la víctima. Y hay más.
Logramos recuperar una fracción de lo robado en cuentas offshore, unos 40 millones de pesos. Como víctima principal, ese dinero le pertenece. 40 millones de pesos, sumados a los millones de Diego. De repente, Alejandro Cervantes volvía a ser un hombre rico. Pero era un hombre completamente diferente. Esa noche no pudo dormir. El dinero estaba siendo transferido. 40 millones. Podía comprar un penthouse, podía comprar un yate, podía volver a ser el rey. Miró a Lucía durmiendo a su lado, miró la cuna de Diego y supo exactamente qué tenía que hacer. Al día siguiente, renunció. Don Carlos Villarreal intentó detenerlo. «Te ofrezco sociedad, Cervantes, el 30% de la compañía». Alejandro negó con una sonrisa. «Gracias, don Carlos. Usted me salvó la vida, pero ahora tengo que salvarla de otros». Usó las siguientes 2 semanas y una gran parte de ese dinero para rastrear a los 50 empleados que había despedido cruelmente antes de Navidad, tantos años atrás, incluido el cuñado de Lucía. Los reunió a todos en un salón de hotel. Estaban confundidos, algunos hostiles. Alejandro subió al estrado, temblando. «Hace 8 años cometí el peor error de mi vida. Fui un cobarde y un arrogante. Los despedí para comprar un juguete. Hoy, la vida me ha dado una segunda oportunidad y quiero empezarla bien». Hizo una señal. Su madre y Camila, que ahora trabajaban con él, empezaron a repartir sobres. En este sobre está el equivalente a 5 años de su sueldo, con intereses. No puedo devolverles el tiempo, ni borrar el dolor que les causé. Pero puedo hacer esto, y puedo ofrecerles trabajo. A todos, en mi nueva empresa. Los empleados abrían los sobres, incrédulos. Algunos lloraban. El cuñado de Lucía se acercó. «¿Estás loco, Cervantes?» «Probablemente», dijo Alejandro, «pero estoy en paz». La nueva empresa no era un hotel, era una fundación. La Fundación Renacer. Con los millones restantes y una fuerte donación de un anónimo, Carlos Villarreal, crearon un centro de capacitación laboral y una red de comedores infantiles en las zonas más pobres de Puerto Vallarta y Cancún. Lucía era la directora. Alejandro manejaba las finanzas. Su vida era más ocupada que nunca, pero por primera vez sentía que su trabajo importaba. 10 años después, estamos en la graduación de la primera generación de la Escuela Técnica Renacer. Alejandro Cervantes, con canas en el cabello pero una mirada serena, da el discurso. Lucía lo mira desde la primera fila con la misma admiración que él siente por ella. A su lado, un joven de 15 años, alto y de mirada inteligente. Es Diego, sabe toda la historia, sabe de Sofía, sabe del dinero, sabe de la caída de su padre. Cuando la ceremonia termina, Diego se acerca a sus padres. «Papá, mamá, he estado pensando. El fideicomiso de mi madre biológica se libera en 6 años. Son muchos millones». Alejandro asintió. «Es tu dinero, hijo, para tu futuro». Diego negó. «Mi futuro está aquí. Quiero donar el 100% de ese dinero a la fundación para construir más escuelas. Ese dinero vino de alguien que huyó del dolor. Quiero usarlo para construir esperanza». Alejandro miró a Lucía, sus ojos llenos de lágrimas de orgullo. Abrazó a su hijo, el niño que había salvado su vida esa noche, llorando de hambre. Esa noche, en la terraza de su casa, la misma casa sencilla que compraron hace 15 años, Alejandro miró el mar. Ya no veía un imperio que poseer, veía un horizonte de posibilidades. Lucía le tomó la mano. «¿En qué piensas?» En esa noche, en el piso 40, tenía 500 pesos y un bebé llorando. Estaba seguro de que lo había perdido todo. Lucía apoyó su cabeza en el hombro de él. «Y así fue. Perdiste todo lo que no importaba. Y esa misma noche, cuando abriste la puerta, empezaste a ganar todo lo que sí vale la pena».